Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, la historia de San Esteban, rey de Hungría, del año 1038. Pongamos atención, mis hermanos, los santos nos ayudan a nosotros mucho para que cambiemos de actitud, cambiemos de parecer, cambiemos nuestra forma de ser más que todo, porque a veces somos muy ingratos con nuestro Dios. Ni siquiera nos acordamos durante las mañanas cuando nos levantamos de darle gracias por el día, de darle gracias por lo que recibimos, y tampoco en la noche nos recordamos de darle gracias por habernos permitido lo que pasamos durante el día. Así es que no seamos ingratos. Y estos santos, mis hermanos, a nosotros nos ayudan mucho para que los imitemos más que todo. Ellos que alcanzaron la santidad, que fueron hombres de bien y que nunca se reservaron nada para nuestro Dios, hagamos también lo mismo y tratemos de todo corazón imitarlos con el alma. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y la historia dice así. Esteban significa coronado. Este santo tuvo el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría. Fue bautizado por San Alberto y tuvo la suerte de casarse con Gisela, la hermana del rey Enrique de Alemania, la cual influyó mucho en su vida. Valiente guerrero, muy organizador, logró derrotar en fuertes batallas a todos los que se querían oponer a que él gobernara la nación como le correspondía, pues era hijo del mandatario anterior. Cuando ya había derrotado a todos aquellos que, cuando él quiso propagar la religión por todo el país y acabar con la idolatría y las falsas religiones, se habían revolucionado contra él, y cuando ya tuvo organizada la nación en varios obispados, envió al obispo principal, San Astric, a Roma a obtener del Papa Silvestre II que aprobara esos obispados y que le concediera el título de rey. El sumo pontífice se alegró ante tantas buenas noticias y le envió una corona de oro, nombrándolo rey de Hungría. Y así el año 1000 fue coronado solemnemente por el enviado del Papa como primer rey de aquel país. El cariño del rey Esteban por la religión católica era inmenso. A los obispos y sacerdotes los trataba con extremo respeto y hacía que sus súbditos lo imitaran en demostrar gran veneración. Su devoción a la Virgen Santísima era extraordinaria. Levantaba templos en su honor y la invocaba en todos sus momentos difíciles. Fundaba conventos y los dotaba de todo lo necesario. Ordenó que cada 10 pueblos debían construir un templo, y a cada iglesia se encargaba de dotarla de ornamentos, libros, cálices y demás objetos necesarios para mantener el personal de religiosos allá. Lo mismo hizo en Roma. La caridad de limosnas que este santo rey repartía era tan extraordinaria que la gente exclamaba: ahora sí se van a acabar los pobres. Él personalmente atendía con gran bondad a todas las gentes que llegaban a hablarle o a pedirle favores, pero prefería siempre a los más pobres diciendo: ellos representan mejor a Jesús Cristo, a quien yo quiero atender de manera especial. Para conocer mejor la terrible situación de los más necesitados, se disfrazaba de sencillo albañil y salía de noche a las calles a repartir las ayudas. Y una noche, al encontrarse con un enorme grupo de menesterosos, empezó a repartir las monedas que llevaba. Pero estos, incapaces de guardar que les llegara a cada uno el turno de recibir, se lanzaron encima, le quitaron el dinero y lo molieron a palos. Cuando se hubieron alejado, el santo se arrodilló y dio gracias a Dios por haberle permitido ofrecer aquel sacrificio. Cuando narró esto en el palacio, los empleados celebraron con él aquella aventura, pero le aconsejaron que debía andar con más prudencia para evitar peligros. Él les dijo: una cosa sí me he propuesto, no negar jamás una ayuda o un favor, si en mí existe la capacidad de hacerlo. A su hijo lo educó con gran esmero, y para él dejó escrito un bello consejo, recomendando huir de toda impureza y del orgullo, ser paciente, muy generoso con los pobres y extremo, respetuoso con la Santa Iglesia Católica. La gente, al ver su modo tan admirable de practicar la religión, exclamaba: el rey Esteban convierte más personas con sus buenos ejemplos que con sus leyes y palabras. Dios, para poderlo hacer llegar a mayor santidad, permitió que en los últimos años Esteban tuviera que sufrir muchos padecimientos, y uno de ellos fue que su hijo, en quien tenía puestas todas sus esperanzas,
y al cual había formado muy bien, murió en una cacería, quedando el santo rey sin sucesor. Él exclamó al saber tan infausta noticia: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Pero esto fue para su corazón una pena inmensa. Los últimos años de su vida tuvo que padecer muy dolorosas enfermedades que lo fueron purificando y santificando cada vez más. El 15 de agosto del año 1038, el día de la Asunción de la Virgen María al cielo, fiesta muy querida por él, expiró santamente. Desde entonces la nación de Hungría siempre ha sido muy católica. A los 45 años de muerto, el sumo pontífice permitió que lo invocaran como santo, y en su sepulcro se obraron admirables milagros. Que nuestro Dios Todopoderoso nos envíe en el mundo muchos gobernantes que sepan ser tan buenos católicos y tan generosos con los necesitados como lo fue el santo rey Esteban. Esta fue la historia de San Esteban, un santo que se le negaba a la gente a que fuera gobernante de esa nación, pero ya después que vieron su caridad, que vieron cómo era él de bueno, las personas lo comenzaron a amar, y vieron cómo era bueno con los mendigos. Se dieron cuenta que en realidad no había otro rey que hiciera esas cosas como él las hacía. Hermanos, hay veces que nos confundimos con las personas. Cuando vemos el semblante de una persona, miramos cómo aquel hombre o aquella mujer es en su vida, pensamos que es una persona muy mala, pero a veces ni siquiera lo hemos llegado a conocer y ya estamos pensando lo peor de aquel hombre o de aquella mujer. En realidad, primeramente necesitamos conocerlos y luego darnos cuenta si en realidad ese hombre o esa mujer son malos o son hombres de Dios. Fíjense en este hombre, que toda la gente se le negaba a que él gobernara esa nación, pero ya después, cuando él fue gobernante, amaba a los más pobres. Se llegó hasta disfrazar de un humilde albañil para ir a repartir dinero a las personas más necesitadas, más pobres de las calles. Y allí, cuando se encontró con un montón de muchas personas, de muchos mendigos, se le echaron encima porque no pudieron aguardar a que les llegara el turno de que les repartiera la moneda. Hermanos, a veces nosotros somos así también. No sabemos esperar. Nos abalanzamos sobre aquello cuando en realidad Dios tiene para todos. Dios nuestro Señor nos da todas sus gracias para poder ayudar y para poder ser ayudados también, porque Él en su inmensa misericordia nos ayuda, nos da todas las ayudas que en nuestro hogar o en nuestra familia necesitamos. Podemos ver que este santo, siendo un hombre que fue un gobernante y tenía obviamente mucho dinero porque era el rey. Recordemos que los reyes en aquel tiempo tenían la ciudad a su mando y ellos recibían los impuestos del pueblo, como hoy en la actualidad el gobierno, ¿verdad?, que reciben los impuestos de la gente. Hermanos, sin embargo, él no se quedaba con todo lo que recibía, sino que ayudaba a las demás personas. Algo que no se ha visto hoy en la actualidad de un gobernante hacia la gente más necesitada, hacia la gente más pobre. ¿Cuántos mendigos vemos por la calle y los gobiernos no hacen nada, mis hermanos, por ayudar? Los gobiernos, mis hermanos, más bien hacen por ellos, y los mendigos y la gente más pobre, la más necesitada, muchas de las veces los olvidan, no les ayudan. Y en aquel tiempo había mucha gente muy buena, como podemos ver en este rey San Esteban, que hizo el bien, y Dios que le concedió, ¿verdad?, que sus últimos días, pues recibiera tan enorme mal noticia de que su hijo se había muerto en una cacería. Algo muy terrible para él, ya que para los reyes tener un sucesor era muy grandioso, y a este Dios le permite que no subsista. Hermanos, Dios sabe cómo hace las cosas, y solamente por Él vamos a recibir esa gloria que nunca vamos a alcanzar aquí en la tierra. A veces nos afanamos tanto a este mundo, que este mundo no nos ofrece nada que nos vaya a servir a nosotros para nuestro crecimiento. Ojalá, mis hermanos, le sigamos a Dios de todo corazón y seamos siempre fieles a nuestra santa religión, porque en ese tiempo este rey fue lo que propagó que la Iglesia Católica fuera amada por toda Hungría.
Y ese país, mis hermanos, fue un país muy católico gracias a este rey que difundió la religión católica por toda la nación. Una nación que era muy idólatra, adoraban también a aquellos dioses como en el Antiguo Testamento, o eran supersticiosos. Y todo eso se fue acabando gracias a este rey, que también fundaron muchos templos en favor de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Mis hermanos, ojalá y nosotros también, si tenemos para ayudar, ayudemos. No seamos apegados a lo que se va a acabar, a lo que no va a ser nuestro en una eternidad. Hagamos más bien por hacer allá arriba que aquí en la tierra. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.